Capítulo 231. Equipo. Apenas Uchiha Tsuki terminó de hablar, un completo silencio se apoderó del campo de entrenamiento de la Academia Ninja. En ese momento, los estudiantes que querían causarle problemas, al ver a Hyuga Yui bajo el pie de Tsuki, bajaron la cabeza atemorizados. Incluso aquellos que solo buscaban entretenerse quedaron intimidados por la densa aura asesina que desprendía Tsuki, y enmudecieron al instante, sin atreverse a desafiar su autoridad. Y es que estos estudiantes no eran tontos. Al ver que Tsuki se había impuesto con éxito, ¿cómo iban a atreverse a poner a prueba su autoridad? Las hazañas de Tsuki en el frente ya se habían difundido por toda Konoha. Todos sabían que había matado a 20 nins de Tsunagakure. Así que, aunque algunos no estuvieran de acuerdo con sus métodos contundentes, al encontrarse con la mirada asesina de Tsuki, solo pudieron ocultar su descontento en lo más profundo. Porque, como Tsuki había dicho antes, el puño más grande es el principio. En ese momento, ninguno de los estudiantes tenía un puño más grande que el de Tsuki, por lo que sus palabras eran el principio. Luego, al ver que los estudiantes ya no se atrevían a provocarlo, Tsuki recorrió con su fría mirada a los miembros del clan Hyuga, que agacharon la cabeza con humillación. Sin embargo, Sarutobi Shinsuke, al ver que Tsuki seguía resolviendo los problemas con los puños, esbozó una sonrisa amarga. A continuación, Shinsuke dirigió su mirada hacia el tercer Hokage, que se ocultaba cerca, y dijo con amargura: «Tercer Hokage-sama, qué difícil me lo ha puesto». «¿Oh?» El tercer Hokage alzó las cejas. ¿Acaso Tsuki ha hecho algo malo? Tercer Hokage-sama. Lo que ha hecho Tsuki es demasiado. Shinsuke negó con la cabeza, resignado. Los estudiantes de la academia son solo niños. No se puede hacer que se sometan por la fuerza. Ya le había advertido a Tsuki que no usara la violencia. ¿Quién iba a decir que no me haría caso? Shinsuke, no te preocupes. El tercer Hokage, que sabía perfectamente qué era lo que preocupaba a Shinsuke, no le dio importancia. Incluso estaba de acuerdo con Tsuki, porque el mundo ninja se rige por la ley del más fuerte. Tsuki tenía la fuerza para doblegar a esos estudiantes. Si hubiera actuado con sumisión, probablemente ni siquiera el tercer Hokage habría visto con buenos ojos que fuera tutor temporal. Pero Tsuki había usado su fuerza para intimidar a los estudiantes. Quizás eso dañaría un poco su autoestima e influiría en su forma de pensar, pero el tercer Hokage no lo veía mal. Así que, al ver a Tsuki en el estrado, dispuesto a seguir compartiendo experiencias, el tercer Hokage esbozó una leve sonrisa y pensó: sin duda, fue una buena decisión enviar a Tsuki como tutor temporal. En ese mismo momento, mientras el tercer Hokage reflexionaba, Tsuki sintió que su demostración de autoridad había funcionado. A continuación, sin seguir humillando a Hyuga Yui, ordenó a los nins de la academia que lo retiraran. Esta vez, los nins de la academia no se atrevieron a desobedecer a Tsuki, y dos miembros del clan Hyuga retiraron a Yui para que descansara. Luego, Tsuki volvió a mirar a los estudiantes y dijo lentamente: bien, ya he terminado la primera lección. Solo quería mostrarles lo cruel que es el mundo ninja. Solo la fuerza es el principio. Cuando se conviertan en ninjas, descubrirán que en las misiones no hay distinciones de rango. Incluso si son genin recién salidos de la academia, si tienen la fuerza suficiente, los demás los respetarán. Pero la segunda lección que voy a darles es que no confíen ciegamente en su propia fuerza. Confiar demasiado en uno mismo puede llevarlos a una muerte horrible en el campo de batalla. Ahora les explicaré la importancia del trabajo en equipo. Dicho esto, Tsuki hizo una breve pausa y continuó. Cuando me gradué de la academia, yo era como ustedes, sin experiencia en misiones ni en combate. Al principio, solo seguía las órdenes del líder de mi escuadrón. Y cuando me enfrentaba al enemigo, siempre coordinaba mis movimientos con mi equipo. Porque sabía muy bien cuál era mi fuerza, y solo con la ayuda de mis compañeros podía vencer. Esa es la importancia del trabajo en equipo. Si no hubiera tenido a mi lado compañeros de confianza, probablemente ya habría muerto en el frente del país del fuego. En el campo de batalla, hay que atacar en equipo. Si uno se adentra imprudentemente en territorio enemigo, puede morir en un instante. Especialmente los que acabamos de convertirnos en genin, debemos aprender a protegernos con la fuerza del equipo. Por eso quiero hacer hincapié en que Konoha es un todo. Si somos nins de Konoha, todos los de Konoha son nuestros compañeros. Dicho esto, Tsuki puso algunos ejemplos prácticos de trabajo en equipo. Los estudiantes, al escuchar a Tsuki hablar sobre la importancia del equipo, comenzaron a prestar mucha atención. Algunos incluso sacaron sus cuadernos y empezaron a tomar notas.
Incluso aquellos estudiantes que no se llevaban bien con Tsuki comenzaron a escuchar con atención. Porque todos sabían que esas experiencias no se aprendían en la academia. Solo se podían adquirir en misiones o en el campo de batalla. Finalmente, cuando Tsuki terminó de compartir sus experiencias y la segunda lección sobre la importancia del equipo, Sarutobi Shinsuke se acercó a él para indicarle que podía terminar la clase. Pero justo cuando Tsuki se disponía a marcharse, la figura del tercer Hokage apareció frente a él. Y, al ver que el tercer Hokage estaba de muy buen humor, este le dio una palmada en el hombro y dijo: Tsuki, lo que has dicho está muy bien. No me has decepcionado. Así es, Konoha es un todo, y todos los nins de Konoha son compañeros. Así que espero que recuerdes bien tus palabras de hoy, Tsuki. Tú, también eres un ninja de Konoha. Capítulo 232. Progreso. Sí. Al ver que el tercer Hokage enfatizaba específicamente que él era un ninja de Konoha, Uchiha Tsuki comprendió muy bien el significado de sus palabras. Que no se enfocara demasiado en su clan. Sin embargo, la preocupación del tercer Hokage era innecesaria, porque Tsuki nunca había tenido un fuerte sentido de pertenencia al clan. Mientras pudiera proteger a su familia y a sus padres, aunque el clan fuera aniquilado, no sería asunto suyo. Luego, despidiéndose del tercer Hokage, Tsuki se dirigió a la residencia de Tsunade para entrenar. Aunque tuviera que ser tutor temporal en la Academia Ninja, no olvidaba la importancia del entrenamiento. Pero cuando Tsunade vio que Tsuki insistía en entrenar, no pudo evitar sorprenderse por su diligencia. Después de todo, ella le había dado 3 días de descanso, y él no mostraba ninguna intención de relajarse. Por supuesto, ver a Tsuki tan aplicado le parecía algo bueno a Tsunade. Así que, cuando Tsuki llegó a su casa, Tsunade sonrió y asintió. Tsuki, como tu maestra, me alegra verte entrenar con tanto esfuerzo. Además, tu entrenamiento ya está dando resultados. Ahora voy a aumentarte un poco el peso de las pesas. Primero acostúmbrate a entrenar con la nueva carga. Cuando termines tu trabajo en la Academia Ninja, te guiaré personalmente unos días. Gracias, Sensei. Sin duda, aunque Tsunade se retirara a un segundo plano en Konoha, su carga de trabajo seguía siendo enorme, pues era uno de los pilares de la aldea. Así que, al ver que Tsunade no dudaba en sacrificar su tiempo de descanso para guiar su entrenamiento, Tsuki sintió que no debía defraudar sus esperanzas. Pero Tsunade jamás imaginó que Tsuki poseía el chakra del zorro de las 9 colas y que podía usarlo para forjar su cuerpo. Así que, aunque Tsuki cambiara a unas pesas más pesadas, seguía ejecutando el entrenamiento sin cometer ningún error. Incluso, al ver los sorprendentes resultados del entrenamiento de Tsuki, Tsunade se planteó si no debería hacerlo aún más estricto, porque Tsuki progresaba demasiado rápido. A continuación. Durante los 3 días que Tsuki fue tutor temporal en la Academia Ninja, además de dar clase, dedicó toda su energía al entrenamiento. Y como en ese momento tenía muchos frentes de entrenamiento abiertos, apenas tenía tiempo para descansar. Es más, aparte de su propio entrenamiento, también tenía que guiar a algunos de sus amigos. Por ejemplo, Shizune, su hermana mayor en el arte. Kuramayuri, su hermana menor. Y Uchiha Obito, su amigo. Todos ellos comenzaron a recibir consejos de Tsuki a su regreso a Konoha. Evidentemente, Tsuki no podía permitir que su hermana mayor, su hermana menor o sus amigos se convirtieran en ninjas anónimos, así que cada vez que necesitaban orientación, Tsuki no escatimaba en consejos, esperando que pudieran volverse más fuertes. Finalmente, Tsuki completó su trabajo de 3 días como tutor temporal en la Academia Ninja, y por fin tuvo más tiempo para entrenar. Pero justo cuando terminó, Tsunade lo envió a trabajar al Hospital Ninja. Hay que saber que la carga de trabajo en el hospital era incluso mayor que en la academia. Así que, cuando Tsuki completó su primer día en el hospital, no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga y pensar que su destino era trabajar sin descanso. Así, tras regresar a Konoha, Tsuki pasó 2 meses tranquilos. Y 2 meses después, Namikaze Minato, Uzumaki Kushina y los demás también regresaron del frente. Al parecer, la guerra ya no era tan intensa, así que Minato y Kushina pudieron volver a Konoha para descansar. Sin embargo, Orochimaru seguía en el frente, pues el territorio del país de la medicina aún no se había repartido, y Konoha y Sunagakure seguían negociando, por lo que necesitaban a Orochimaru para mantener a raya a Asuna. Pero eso no era asunto de Tsuki. Cuando Minato y Kushina regresaron, Tsuki se reunió con los miembros de su escuadrón para celebrarlo. Luego, Tsuki pasó otro mes más entrenando. Y ese día, Tsunade por fin encontró un momento para guiarlo personalmente. Tsuki, hoy no entrenaremos como siempre. Quítate todas las pesas.
Al ver que Tsuki había crecido unos centímetros, Tsunade esbozó una leve sonrisa. Te he estado entrenando durante varios meses. Hoy toca comprobar los resultados. Más tarde, cuando te quites todas las pesas, tampoco podrás usar chakra. Quiero ver los frutos de tu entrenamiento, si has asentado bien las bases del taijutsu o no. Sí, sensei. Tsuki obedeció sin dudar. En cuanto se quitó las pesas, sintió todo su cuerpo más ligero, como si su fuerza y velocidad hubieran aumentado al instante. Pero después de quitarse las pesas, necesitaba un tiempo para familiarizarse con su nueva fuerza y velocidad. Sin embargo, cuando comenzó a acostumbrarse a su progreso, frunció ligeramente el ceño. En ese momento, Tsuki tenía una sensación extraña, aunque no sabía exactamente en qué consistía. A continuación, Tsuki ignoró esa sensación y atacó directamente a Tsunade. Sin duda, Tsuki no pretendía vencer a Tsunade, solo quería comprobar su progreso. Después de todo, Tsunade era una maestra del taijutsu en el mundo ninja. Si Tsuki pudiera derrotarla usando solo taijutsu, entonces su fuerza no sería la de un chunin actual, sino que estaría a la altura de un jounin de élite. Al segundo siguiente, cuando Tsunade vio a Tsuki atacar, una chispa de luz brilló en sus ojos. Evidentemente, en cuanto Tsuki atacó, Tsunade notó claramente su progreso. En ese momento, aunque Tsuki no usara las técnicas del estilo luna caída, aún así imponía una ligera presión. Porque, durante el duro entrenamiento prolongado, la fuerza y la velocidad de Tsuki habían aumentado a varios niveles. En ese momento, se estimaba que Tsuki, incluso sin usar chakra, podría vencer a un genin común con solo taijutsu. Sin embargo, Tsunade no podía alabar en exceso la fuerza de Tsuki, por miedo a que se volviera arrogante. Así que, cuando bloqueó el puñetazo de Tsuki, frunció el ceño y gritó. «Tsuki, ¿no has comido? Si hoy no logras aguantar 100 asaltos contra mí, el entrenamiento se duplicará». Capítulo 233. Inconvenientes. ¿100 asaltos? Apenas Tsunade terminó de hablar, Uchiha Tsuki frunció ligeramente el ceño, con una mirada llena de seriedad. Sin duda, para Tsuki era todo un desafío poder resistir 100 asaltos contra Tsunade. Después de todo, en ese momento no podía usar chakra para combatir, solo podía confiar en su taijutsu para enfrentarse a ella. Pero, ya que Tsunade le había marcado ese objetivo, por más dificultades que hubiera, Tsuki debía intentarlo, porque confiaba en que Tsunade no le pondría una meta imposible de alcanzar. ¡Pum! Al segundo siguiente, la figura de Tsuki apareció de nuevo frente a Tsunade, atacando directamente su rostro. Pero Tsunade tenía una vasta experiencia en combate. En cuanto Tsuki se acercó, ella ya había anticipado sus movimientos. Así que rápidamente bloqueó el puñetazo de Tsuki y, en un instante, lo lanzó por los aires. Swish. Sin duda, Tsunade se había contenido. De lo contrario, podría haber aprovechado el bloqueo para noquear a Tsuki de un solo puñetazo. Hay que recordar que, por muy duro que Tsuki hubiera entrenado, su fuerza y velocidad no podían compararse con las de Tsunade. Incluso sin usar chakra, los puñetazos de Tsunade podían fulminar a Tsuki. Ese era el poder de estar en la cima del mundo ninja. Sin embargo, mientras volaba por los aires, Tsuki aún podía controlar su cuerpo. Pero justo cuando intentaba dar una voltereta para aterrizar, una expresión de incredulidad apareció en sus pupilas. Porque de repente descubrió que un movimiento que normalmente podía hacer con facilidad, ahora le resultaba extremadamente difícil. Imposible. Todo este tiempo he seguido el plan de entrenamiento de Tsunade Sensei, y he estado forjando mi cuerpo con el chakra del Kyuubi. ¿Cómo es posible que ahora no pueda hacer un movimiento tan simple? Imposible. Con incredulidad en sus ojos, Tsuki hizo un gran esfuerzo para controlar su cuerpo en el aire y, finalmente, logró aterrizar más o menos estable. Pero esa dificultad inicial le generó una sensación de inquietud. Y, efectivamente, cuando volvió a atacar a Tsunade, notó el cambio en su cuerpo. Ya veo. En el entrenamiento de este tiempo, me he centrado en mejorar aspectos como la fuerza y la velocidad, pero he descuidado por completo el entrenamiento de la flexibilidad. Tsunade Sensei es una ninja mujer, su flexibilidad supera con creces a la de los hombres, por lo que al entrenar no necesita preocuparse por eso. Pero alguien como yo soy diferente. Si me concentro demasiado en mejorar mis capacidades físicas, puedo perder flexibilidad. Parece que después del entrenamiento, tendré que hablar con Tsunade Sensei sobre esto. Pensando esto, una chispa de luz brilló en los ojos de Tsuki, y acto seguido continuó atacando a Tsunade. Es evidente que si no hubiera combatido contra Tsunade, Tsuki no habría descubierto este inconveniente de su entrenamiento.
Pero aunque ya lo había detectado, aún debía completar el entrenamiento. Después de todo, poder enfrentarse a una ninja del nivel de Tsunade era muy beneficioso para su crecimiento futuro. Al menos, Tsuki podía absorber la rica experiencia de combate de Tsunade mientras luchaba contra ella. Así que Tsuki continuó atacando a Tsunade una y otra vez sin dudar. Como si hubiera notado sus intenciones, Tsunade, en lugar de usar su fuerza y velocidad para dominarlo, se limitó a emplear su vasta experiencia para neutralizar sus ataques una y otra vez. Esto demostraba la diferencia entre ambos. Aunque Tsunade redujera su fuerza al mismo nivel que Tsuki, seguía pudiendo neutralizar sus ataques con su experiencia, e incluso contraatacar. En solo 5 minutos, Tsuki completó 100 asaltos contra Tsunade, alcanzando por fin el objetivo. Pero cuando terminó, no le quedaban fuerzas en todo el cuerpo. Combatir contra Tsunade era agotador. Tsuki tenía que calcular cada uno de sus movimientos y anticipar los contraataques de Tsunade. Sin mencionar la fatiga física, solo el desgaste mental le había dejado sin capacidad para seguir luchando. Una ninja como Tsunade ejecutaba cada ataque y defensa a la perfección, sin necesidad de calcular, como si fuera un instinto. Pero Tsuki era diferente. Necesitaba usar su mente para prever el siguiente movimiento de Tsunade o calcular cómo ella iba a defender. De este modo, era imposible que pudiera con ella. Pero Tsuki sabía muy bien que lograr ese nivel de instinto requería acumular innumerables combates reales. A continuación, cuando Tsuki recuperó un poco las fuerzas, se dispuso a contarle a Tsunade los inconvenientes de su entrenamiento. Pero para su sorpresa, Tsunade ya había notado sus deficiencias durante el combate. Así que, cuando Tsuki iba a preguntar, ella suspiró profundamente y dijo: «Ay, Tsuki, fue un descuido mío. Todo este tiempo me he centrado en mejorar tus bases de taijutsu, pero olvidé trabajar tu flexibilidad. Parece que en los próximos días tendrás que añadir un nuevo ejercicio. El entrenamiento de la flexibilidad». Dicho esto, Tsunade esbozó una sonrisa de ánimo y continuó: «Y, Tsuki, no te desanimes. Cuando yo tenía tu edad, no era ni de lejos tan fuerte como tú. Así que espero que reconozcas tus carencias y vayas mejorando poco a poco, sin querer abarcar demasiado. Después de todo, aún no ha pasado ni un año desde que te graduaste de la academia. Tienes mucho tiempo por delante para mejorar tu fuerza. No tengas prisa, ¿entiendes?» «Sí, lo entiendo, Sensei». Tsuki asintió con firmeza. Y en ese momento, Tsuki ya tenía un nuevo objetivo. Así que se prometió a sí mismo que debía cumplir sus metas antes del examen Chunin. Y entonces, durante el examen Chunin, brillaría con luz propia. Capítulo 234. Konoha, año 40, parte 1. Durante el período en que Uchiha Tsuki entrenaba seriamente, Tsunade nunca enfatizó la importancia del examen Chunin, porque no quería que Tsuki cargara con demasiada presión. Hay que saber que, en ese momento, la información sobre Tsuki ya había llegado a manos de otras aldeas ninja, e incluso algunas ya sabían que Tsuki participaría en el próximo examen. Por lo tanto, cuando Konoha organizara el siguiente examen Chunin, otras aldeas enviarían sin duda a sus genios de la nueva generación para acabar con Tsuki, con el objetivo de eliminar a un miembro tan talentoso de la nueva generación de Konoha. Además, la presión que Tsuki soportaría en el examen Chunin no solo venía de otras aldeas. Ninjas como la propia Tsunade sabían muy bien la importancia del examen. Después de todo, el examen Chunin no solo era la prueba para seleccionar a los Chunins de las distintas aldeas, sino también un escaparate para que cada aldea demostrara su poder ante los demás países. Cuando llegara la fase final del examen Chunin, varios países enviarían altos cargos para presenciar las finales y observar el potencial de la nueva generación de cada aldea. Si Tsuki lograba destacar en la final, la valoración de Konoha en los distintos países subiría un nivel, e incluso Konoha podría recibir más encargos. Pero si Tsuki no brillaba en el examen, no solo bajaría la valoración de Konoha, sino que incluso podría afectar al prestigio del clan Uchiha en el mundo ninja. Así que, aunque Tsuki era solo un genin, cargaba con muchas responsabilidades. Para reducir la presión sobre Tsuki, siempre que entrenaba, Tsunade evitaba hablar sobre la importancia del examen Chunin. Pero, aunque Tsunade no le hablara de ello, ¿acaso Tsuki no sabía lo importante que era el examen? Sin duda, Tsuki ya tenía sus propios planes. Estaba preparado para sorprender a todos en el examen Chunin. Para Tsuki, el examen Chunin era el mejor escenario para lucirse, por lo que estaba firmemente decidido a no hacer el ridículo. Por eso, el entrenamiento previo al examen era su preparación para subir al escenario del mundo ninja, y debía tomarlo muy en serio.
Luego, antes de que comenzara oficialmente el examen Chunin, Tsuki cumplía cada día con su propio plan de entrenamiento y con el que Tsunade le había diseñado. Y siempre que Tsunade tenía tiempo libre, Tsuki le pedía que le guiara personalmente. Durante esas sesiones, Tsuki reflexionaba una y otra vez sobre sus deficiencias, mejorando gradualmente su fuerza. En ese momento, la principal deficiencia de Tsuki era su flexibilidad. La verdad es que Tsunade no había preparado bien el entrenamiento, lo que había provocado que Tsuki tuviera poca flexibilidad. Pero en cuanto ellos notaron esta carencia, Tsunade le preparó un entrenamiento para mejorar la flexibilidad. Sin embargo, mejorar la flexibilidad era mucho más difícil que mejorar la fuerza física. Así que a corto plazo, a Tsuki le resultaba difícil completar el entrenamiento de flexibilidad. Pero las dificultades en el entrenamiento no eran gran cosa para Tsuki. Él confiaba en que, si entrenaba con ahínco, encontraría la manera de superarlas. Un día, después de que Tsuki terminara su entrenamiento de flexibilidad, Tsunade lo guió personalmente. Sin diferencia con el método anterior, Tsunade le pidió que no usara chakra, solo su base de taijutsu. Pero esta vez, la flexibilidad de Tsuki había mejorado mucho, y como ya había combatido varias veces con Tsunade y desarrollado una buena conciencia de lucha, Tsuki logró resistir 200 asaltos sin ser derrotado, lo que sorprendió un poco a Tsunade. A continuación, cuando terminaron, Tsunade llamó a Tsuki, esbozó una sonrisa de satisfacción y dijo: Tsuki, los resultados de tu entrenamiento son muy buenos. Has entrado en una fase de crecimiento estable. Ahora solo necesitas mantener el entrenamiento diario para que tu fuerza aumente poco a poco. Cuando llegue el examen Chunin, seguro que obtendrás una plaza para ascender a Chunin, e incluso podrías ganar el campeonato de esta edición. Si consigo el campeonato, será gracias a tu ayuda, Sensei. Al oír a Tsunade, Tsuki esbozó una sonrisa. Pero, Sensei, ¿de verdad no necesito aumentar la intensidad del entrenamiento? Siento que si lo hiciera, mi fuerza podría mejorar más rápido. Después de todo, serán muchos los enemigos que se cebarán conmigo en el examen. Cuanto más fuerte sea, más garantías tendré de ganar. No, Tsuki, ya no puedes aumentar la intensidad. Tsunade negó con la cabeza con seriedad. Tsuki, la intensidad actual ya es el límite de lo que puedes entrenar. Ya sabes lo que significa forzar la planta para que crezca. Si aumentas más la intensidad, podrías desestabilizar tus cimientos. Aunque a corto plazo tu fuerza aumentaría mucho, no te ayudaría a largo plazo. Ahora solo necesitas cumplir con el plan de entrenamiento que te he diseñado cada día, y con el que tú mismo te has marcado. Además, Tsunade inhaló profundamente y continuó. Además, a partir de hoy, solo necesitas trabajar 3 horas al día en el hospital ninja. Es suficiente. Es decir, dedicarás 3 horas diarias a practicar el ninjutsu médico en el hospital, y el resto del tiempo lo emplearás en entrenar y descansar. Recuerda combinar el trabajo con el descanso. Últimamente, al tratar tus heridas y dolencias ocultas, he notado que tienes demasiados problemas. Si no te cuidas, podrían surgir complicaciones. Sí, lo entiendo, Sensei. Tsuki asintió con firmeza, guardando sus palabras en el corazón. Tsuki no quería arruinar su potencial futuro por un honor pasajero. Así que, después de esta advertencia, Tsuki se esforzó por combinar el trabajo con el descanso durante sus entrenamientos diarios, prestando mucha atención a cuidar su cuerpo. Y así, mientras Tsuki entrenaba sin descanso, el tiempo pasó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, el año 39 de Konoha llegó a su fin, dando la bienvenida a la primavera del año 40 de Konoha. Fue también al comienzo de la primavera del año 40 de Konoha cuando Tsuki celebró su 6º cumpleaños, y se acercaba el examen Chunin, que era muy importante para él. Capítulo 235. Konoha, año 40, parte 2. En el año 40 de Konoha, todas las aldeas ninja del mundo se mantuvieron en calma aparente, evidentemente porque estaban acumulando fuerzas en secreto. En el año 39 de Konoha, uno de los Sannin, Orochimaru, había liderado a sus tropas para aniquilar con rapidez el país de la medicina y la aldea de Yagakure, repartiéndose el territorio con su Nagakure del país del viento, sirviendo así como elemento disuasorio para las demás aldeas. Por lo tanto, para poder hacer frente a Konoha, ninguna de las otras aldeas estaba dispuesta a desafiar su autoridad. En cambio, se dedicaron a acumular poder en la sombra, esperando el momento de atacar a Konoha cuando tuvieran la suficiente fuerza. También en el año 39 de Konoha, después de que Konoha y su Nagakure se repartieran el territorio del país de la medicina, Orochimaru ya no necesitaba permanecer en el frente como elemento disuasorio, por lo que regresó a Konoha al mando de su Sanbu.
Sin embargo, para prevenir ataques por sorpresa de Tsunagakure, Konoha aún mantenía una línea defensiva en la frontera entre el País del Viento y el País del Fuego, es decir, en el antiguo territorio del País de la Medicina. En ese momento, la seguridad del País del Fuego en el frente estaba a cargo de las fuerzas del clan Hyuga de Konoha, lideradas por los hermanos Hyuga Yashi y Hyuga Izashi. Es evidente que, aunque Uchiha Tsuki había destacado en el frente y había humillado duramente a los nins del clan Hyuga, este clan no había renunciado a sus ambiciones de ser una familia de élite. Además, Shimura Danz, miembro del Consejo de Ancianos de Konoha, planeaba impulsar al clan Hyuga para que compitiera contra el clan Uchiha. Así que, aprovechando el período de relativa paz en el mundo ninja, Danz prácticamente regaló un mérito al clan Hyuga, al tiempo que socavaba internamente al clan Uchiha. Por ejemplo, Uchiha Fugaku, socio de Tsuki, era en ese momento el candidato con más posibilidades de ser el próximo líder del clan Uchiha. Si no ocurría nada inesperado en el año 40 de Konoha, Fugaku podría ascender al puesto de líder sin problemas. Por supuesto, que Fugaku gozara de tal prestigio dentro del clan se debía en gran medida a su socio Tsuki. Sin la existencia de Tsuki, probablemente Fugaku habría tenido que esperar varios años más para convertirse en líder. Sin embargo, Tsuki no sentía el menor interés por los asuntos de Konoha ni de los clanes. En su vida diaria, aparte de su trabajo en el hospital ninja, se dedicaba a un riguroso entrenamiento diario. De vez en cuando, podía reunirse con sus amigos para relajarse un poco y aliviar la tensión. Y mientras Tsuki esperaba en Konoha, preparado para participar en el examen Chunin, no olvidaba ayudar a Tsunade y a Minato en el desarrollo de sus nuevos jutsus. Por ejemplo, el Innofin y el Souzou Saisei que estudiaba Tsunade ya habían entrado en la fase práctica. Si lograban completar la siguiente etapa de experimentos, Tsunade podría perfeccionar ambos jutsus, e incluso podría crear la siguiente fase del Souzou Saisei. En cuanto a la serie de jutsus basados en el Rasengan que estudiaba Minato, también se habían desarrollado a la perfección con la ayuda de Tsuki. Pero por desgracia, en ese momento Minato no tenía suficiente control de chakra para usar perfectamente el Futon Rasen Shuriken no Jutsu, lo que le causaba cierta decepción. Sin embargo, Tsuki, por su parte, se sentía algo afortunado. Porque mientras investigaba la serie de jutsus del Rasengan con Minato, también había logrado congraciarse con Jiraiya, uno de los Sannin, lo que le había reportado grandes beneficios. Incluso, Jiraiya, al ver a Tsuki ayudar a Minato con tanto empeño, no escatimaba sus enseñanzas y de vez en cuando le daba algunos consejos, lo que resultaba muy fructífero para Tsuki. Además, mientras ayudaba a Tsunade y Minato a desarrollar sus jutsus, la propia fuerza de Tsuki también crecía de manera constante. Durante varios meses de entrenamiento, Tsuki no solo cumplió con el plan de Tsunade para mejorar su fuerza física y su flexibilidad, sino que también mantuvo sus propias prácticas diarias. El cambio de naturaleza del chakra de tipo viento, el aumento del poder de la pupila del Sharingan, la velocidad al hacer sellos manuales, etc. Cada día se tomaba muy en serio estos entrenamientos, y los resultados eran enormes. Además, tras un largo periodo usando las técnicas secretas del clan Uzumaki, la cantidad de chakra de Tsuki había aumentado de forma constante, e incluso las deficiencias en su energía espiritual se habían reparado casi por completo. Si se le daba 1 o 2 años más, Tsuki confiaba en poder ordenar completamente su energía espiritual. Para entonces, usando de nuevo las técnicas secretas del clan Uzumaki, podría aumentar de manera constante su energía espiritual y el poder de su Shiton. Entrenando duro cada día, inmerso en la alegría de ver cómo su fuerza aumentaba, Tsuki sentía que el tiempo pasaba volando. En ese momento, mientras Tsuki hacía cálculos en casa, de repente se dio cuenta de que solo faltaban 10 días para que comenzara el examen Chunin. Sintiendo cómo su fuerza había mejorado, Tsuki estaba muy seguro de poder sorprender a todos en el examen. Pero aparte de Ataque Kakashi, aún le faltaba un tercer miembro para poder participar. Esto le preocupaba, porque parecía que el tercer Hokage y Jiraiya se habían olvidado de recomendarle a ese compañero. Nunca se había presentado para que pudiera familiarizarse con Tsuki y Kakashi. Mientras Tsuki se preocupaba, su madre, Minako, entró en su habitación para decirle que Ataque Kakashi había llegado. Sin duda, Tsuki supuso que Kakashi venía por el examen Chunin. Y, efectivamente, nada más llegar, Kakashi preguntó con el ceño fruncido. Tsuki, el tercer Hokage aún no te ha dicho quién va a ser nuestro compañero en el examen Chunin, ¿verdad? No. Tsuki esbozó una sonrisa resignada. Parece que el tercer Hokage se olvidó del asunto. Nunca ha vuelto a mencionarlo. Ni siquiera mi sensei sabe quién será ese tercer compañero.
Kakashi, si no hay más remedio, buscaremos a cualquiera para que nos acompañe. Después de todo, con nuestra fuerza, siempre que nuestro compañero no sea demasiado inútil, podremos llevarlo a aprobar el examen. Tsuki apenas terminó de hablar, Kakashi suspiró también con resignación. Si no hay más remedio, tendrá que ser así. Sí. Tsuki asintió ligeramente y se disponía a discutir el asunto del compañero. Pero, justo cuando Tsuki y Kakashi se disponían a hablar, Uchiha Fugaku apareció para visitarlo. Capítulo 236. Una lista importante. Fugaku-kun. Al ver que Uchiha Fugaku venía de visita, Uchiha Tsuki se mostró ligeramente sorprendido, pero enseguida comprendió que su propósito debía ser el próximo examen Chunin. Y, tal como Tsuki supuso, el motivo de la visita de Fugaku era, efectivamente, el inminente examen Chunin. Sin embargo, a diferencia de Ataque Kakashi, Fugaku traía consigo información importante. Pero en cuanto Fugaku vio a Kakashi al lado de Tsuki, Tsuki notó cómo sus cejas se fruncían ligeramente. No obstante, alguien como Fugaku sabía muy bien disimular sus emociones. Así que, si no fuera por la gran capacidad de percepción de Tsuki, probablemente ni siquiera se habría dado cuenta de la hostilidad de Fugaku hacia Kakashi. Luego, cuando Fugaku se acercó a Tsuki y Kakashi, mostró su característica sonrisa y dijo: Tsuki-kun, qué coincidencia que estés con Kakashi-kun. Supongo que estáis planeando lo del examen Chunin, ¿verdad? Disculpa la intrusión, pero he obtenido cierta información importante sobre el examen y he venido específicamente a compartirla contigo. ¿Oh? ¿Información sobre el examen Chunin? Kakashi, sin percibir la mala intención de Fugaku, y debido a su gran interés por el examen, no dudó ni un instante en preguntar. Tsuki, si conseguimos más información, nos ayudará a aprobar. Escuchemos lo que tiene que decir el señor Fugaku. Sí, de acuerdo. Tsuki sabía que Fugaku tenía asuntos que tratar con él en privado y prefería que Kakashi no estuviera presente. Pero como Kakashi era su amigo, no quiso desairarlo. Además, aunque Kakashi estuviera allí, siempre podría hablar con Fugaku más tarde sin que afectara su colaboración. Fugaku, por su parte, se sintió un tanto molesto por la actitud de Kakashi. Después de todo, él estaba a punto de convertirse en el líder del clan Uchiha, y que Kakashi no se retirara por su propia voluntad le causó cierta tirria. Sin embargo, delante de Tsuki, no podía crearle problemas a Kakashi. Tras inhalar profundamente, Fugaku sacó un pergamino de información y lo colocó frente a Tsuki, sonriendo. Tsuki-kun, tanto tú como Kakashi-kun debéis estar preocupados por el tercer miembro de vuestro equipo. Pues bien, ya tengo noticias sobre el ninja que el tercer Hokage ha designado para completar vuestro equipo. Al parecer, el tercer Hokage ha enviado a un genin del clan Sarutobi para que se una a ti y a Kakashi-kun en el examen Chunin. Así que no tenéis de qué preocuparos. ¿Un ninja del clan Sarutobi? Como era de esperar. Tsuki negó con la cabeza con resignación, pensando que el tercer Hokage también tenía sus propios intereses. Hay que recordar que cualquiera que formara equipo con Tsuki y Kakashi prácticamente tenía asegurada una plaza para ascender a Chunin. Dada la fuerza de ambos, podrían llevar a su compañero hasta la final. De este modo, si el genin enviado por el tercer Hokage tenía la suficiente habilidad, sin duda obtendría una plaza. Y no olvidemos que esta edición del examen Chunin se celebraba en Konoha. Por lo tanto, los participantes de Konoha que llegaran a la final contarían con la indulgencia de los jueces y del propio tercer Hokage, asegurándose así el ascenso. En cambio, los nins de otras aldeas tendrían que ganarse su favor. Esa era la ventaja de ser el anfitrión. Pero ya que el tercer Hokage había designado a un ninja del clan Sarutobi, Tsuki confiaba en que tuviera cierta habilidad. Tsuki sospechaba que ese ninja podría ser un familiar del tercer Hokage. Según sus cálculos, el hermano de Asuma Sarutobi, es decir, el padre de Konohamaru en la obra original, era en ese momento un genin del clan Sarutobi. Así que probablemente se tratara del hijo mayor del tercer Hokage. Pensando esto, Tsuki negó con la cabeza y comenzó a leer el pergamino que le había entregado Fugaku. Mientras tanto, Kakashi se acercó a Tsuki y, sin ningún reparo, también empezó a leer el pergamino. Esta actitud no hizo más que empeorar la impresión que Fugaku tenía de él. Incluso, si Kakashi no fuera amigo y compañero de Tsuki, Fugaku probablemente habría orquestado algún plan para eliminar a un genio como él. El clan Ataque, al que pertenecía Kakashi, aún gozaba de cierto prestigio en Konoha, pero era por la antigua fama del colmillo blanco de Konoha. Un clan poderoso como el Uchiha no podía tomar en serio al clan Ataque. Así que si Fugaku quisiera jugar con Kakashi, tener 1000 formas de hacerlo habría sido quedarse corto.
Pero Fugaku sabía que debía controlarse y no mostrar demasiada antipatía hacia Kakashi. Después de todo, su ascenso a líder del clan dependía en gran medida de Tsuki. A continuación, cuando Tsuki terminó de leer el pergamino, Fugaku le vio entrecerrar ligeramente los ojos. Luego, Tsuki tomó un pincel de tinta vermellón y marcó varios nombres en el pergamino. Al ver los nombres que Tsuki había señalado, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Fugaku. Cuando Tsuki terminó de marcar, Fugaku incluso aplaudió suavemente y sonrió. Tsuki-kun, parece que te he subestimado. No esperaba que, sin que te dijera a qué ninjas debías prestar atención, ya hubieras señalado todos sus nombres. Como era de esperar de ti. Dicho esto, Fugaku volvió a mirar el pergamino y, con tono más serio, añadió. Pero, Tsuki-kun, hay algunos ninjas que aún no has señalado. Déjame que te ayude a completar la lista. Capítulo 237. Corrientes ocultas. Entonces, te agradezco la molestia, Fugaku-kun. Al escuchar las palabras de Uchiha Fugaku, Uchiha Tsuki no tuvo ningún reparo en pasarle el pergamino de información. Y Fugaku no lo decepcionó. Observando el pergamino, tomó el pincel de tinta vermellón y marcó los nombres de varias personas, devolviéndoselo a Tsuki. Sin embargo, Atake Kakashi sintió curiosidad por saber con qué criterio Tsuki y Fugaku habían señalado a esos objetivos importantes en el pergamino. Así que se acercó a Tsuki y preguntó en voz baja. Tsuki, ¿esos tipos que has marcado con tinta vermellón en el pergamino, son muy fuertes? Sí, todos son rivales formidables. Tsuki inhaló profundamente y, señalando el pergamino, dijo lentamente. El primero que señalé es Sasori de la arena, de Tsunagakure. Kakashi, ya me enfrenté a él en el frente. En aquel entonces, aunque tenía medios para contrarrestar a los titiriteros de Suna, Sasori no me dio ninguna ventaja. Creo que si tú te enfrentaras a él, probablemente llevarías las de perder. ¿Llevarlas de perder? Kakashi alzó las cejas, replicando. Tsuki, no me subestimes. También he estado entrenando duro últimamente. No es cuestión de entrenamiento, sino de compatibilidad. Tsuki negó suavemente con la cabeza. Kakashi, no pretendo menospreciarte, pero quiero que tengas cuidado si te enfrentas a Sasori. Ahora mismo, tu especialidad es el estilo de espada-ataque, en el que tienes un gran dominio, lo sé bien. Pero ese tipo, Sasori, es experto en venenos, lo que le da una ventaja casi perfecta contra los ninjas de combate cuerpo a cuerpo. Si no fuera por mi habilidad en ninjutsu médico, no me atrevería a decir que puedo vencerlo sin más. Dicho esto, Tsuki señaló a otro nombre en el pergamino y continuó. El segundo que marqué es Terumi Mei, de la aldea de la niebla. Para ser sincero, nunca me he enfrentado a ella, pero sé que es una de las genins más talentosas de la niebla. Hay que recordar que el examen de graduación de los genins en la niebla es extremadamente cruel. El hecho de que haya destacado entre innumerables genins demuestra que su fuerza no es en absoluto inferior a la nuestra. Tsuki-kun, impresionante. Tras escuchar el análisis de Tsuki, Fugaku levantó el pulgar en señal de admiración. Sin embargo, después de elogiarlo, Fugaku frunció el ceño y preguntó. Pero, Tsuki-kun, según la información que he recopilado, los compañeros de Terumi Mei de la niebla no parecen ser nada del otro mundo. Sin embargo, has marcado a un tal Oshigaki Kisame, un genin de la niebla. ¿Es muy fuerte? Tsuki solo pudo esbozar una sonrisa amarga y rascarse la cabeza. No podía decir que poseía recuerdos de dos vidas, ¿verdad? Sin duda, Tsuki había marcado los nombres de Terumi Mei y Oshigaki Kisame porque en la trama original resultaban ser extremadamente poderosos. De Terumi Mei no hace falta hablar. Convertirse en la futura quinta Mizukage demuestra su temible fuerza. En cuanto a Kisame, sería más tarde miembro de la organización Akatsuki. Puede que ahora no tuviera la temible espada sameada, pero desde luego no era un ninja que se pudiera subestimar, y Tsuki también debía tenerlo en cuenta. Pero mientras Tsuki permanecía en silencio, notó que Fugaku había marcado en el pergamino a un ninja de Kumogakure. Mirando el nombre de ese ninja, Tsuki preguntó confundido. Fugaku-kun, ese tal Mo Chenfen de Kumogakure, ¿es muy fuerte? Tsuki-kun, no lo subestimes. Fugaku frunció el ceño con seriedad. Si nuestro sistema de inteligencia no pudiera infiltrarse en Kumogakure, probablemente ni siquiera habríamos obtenido información sobre ese tipo. Tsuki-kun, Mo Chenfen es el discípulo más cercano del tercer Raikage. Se dice que domina el ninjutsu de Raitón y el arte de la espada. Uno de tus rivales más duros. ¿Oh? ¿El discípulo del tercer Raikage? Tsuki asintió con gravedad, mostrando su propia alerta hacia ese ninja de Kumogakure llamado Mo Chenfen.
Más tarde, cuando Tsuki, Kakashi y Fugaku terminaron de discutir los objetivos importantes del pergamino, Kakashi se despidió. Después de todo, llevaba mucho tiempo allí y aún tenía que entrenar, así que se fue de la casa de Tsuki. Por fin, al ver que Kakashi se había marchado, Fugaku pudo hablar de asuntos más serios con Tsuki. Entonces, Fugaku miró a Tsuki, reflexionó un momento y dijo lentamente. Tsuki-kun, en este examen Chunin, ten mucho cuidado. Según mi información, Tsunagakure, Kirigakure, Kumogakure e incluso Iwagakure planean atacarte. Así que presta mucha atención a esos tipos de la lista. Además, dentro de Konoha las cosas no están tranquilas. Aparte de tus compañeros de equipo, no confíes en nadie. Dentro de Konoha, Tsuki frunció el ceño. ¿El clan Hyuga? Correcto. Fugaku asintió enfáticamente. Ahora que el clan Hyuga ha obtenido méritos en el frente, por fin tienen con qué enfrentarse a nuestro clan. Pero para superarnos por completo, aún necesitan acumular más. Por ahora, a los ojos de esos tipos de Hyuga, Tsuki-kun, eres una espina clavada. Así que en este examen Chunin, seguro que intentarán algo. Ten cuidado. Tranquilo. Con los del clan Hyuga, no suponen ninguna amenaza para mí. Tsuki sonrió con confianza. Al ver a Tsuki tan seguro, Fugaku se sintió más tranquilo. Después de todo, Tsuki nunca lo había decepcionado, así que confiaba en que saldría airoso, no solo humillando a los nins de otras aldeas, sino también volviendo a poner en su sitio a los del clan Hyuga. Pero, cuando Fugaku se fue, Tsuki se quedó solo en su habitación, sintiéndose un tanto abrumado. Sin embargo, cuando su mirada volvió a caer sobre el pergamino, y vio los nombres marcados con tinta vermellón, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sasori de la arena, no me decepciones. Capítulo 238. Rivales formidables. Evidentemente, Uchiha Tsuki nunca había olvidado a Sasori de la arena. Sabía que era uno de los genins más fuertes de esta edición del examen Chunin. Del mismo modo, la futura quinta Mizukage, Terumimei, Oshigaki Kisame, miembro de la organización Akatsuki, y Mo Chenfen, el discípulo del tercer Raikage. Todos ellos estaban grabados en la memoria de Tsuki. En su opinión, si lograba derrotar a todos esos formidables enemigos, podría alzarse con el campeonato del examen Chunin. Sin embargo, enfrentarse a los más destacados genins del mundo ninja también le suponía cierta presión. Sik. Tsuki inhaló profundamente, logró recomponerse y se dispuso a completar el entrenamiento del día para descansar bien y prepararse para el examen. Pero cuando despertó a la mañana siguiente, el tercer Hokage envió a su Sanbu para convocarlo, impidiéndole siquiera completar sus ejercicios matutinos. Así que se arregló un poco y se dirigió a la oficina del Hokage. Sin embargo, de camino a la oficina del Hokage, se encontró casualmente con Atake Kakashi. Entonces Tsuki comprendió el motivo de la convocatoria del tercer Hokage. Evidentemente, quería presentarles al genin del clan Sarutobi. Y, tal como Tsuki imaginaba, en el momento en que él y Kakashi entraron en la oficina del Hokage, vieron al genin que estaba junto al tercer Hokage. Luego, al ver que Tsuki y Kakashi llegaban juntos, una leve sonrisa se dibujó en los labios del tercer Hokage. Tsuki, Kakashi, él es vuestro compañero de equipo para el examen Chunin. Sarutobi Danzou. Tsuki-kun, Kakashi-kun, encantado de conoceros. Cuento con vuestro apoyo. Tras la presentación del tercer Hokage, Sarutobi Danzou sonrió a Tsuki y Kakashi, inclinando ligeramente la cabeza. Tanto Tsuki como Kakashi correspondieron al saludo, dando la bienvenida a Danzou al equipo. Más tarde, el tercer Hokage les dejó algo de espacio para que Tsuki y Kakashi pudieran familiarizarse con su nuevo compañero. Sarutobi Danzou no parecía ser una persona desagradable. Cuando salió de la oficina del Hokage con Tsuki y Kakashi, no dejó de preguntar sobre sus gustos, claramente con la intención de integrarse rápidamente en el equipo. Pero por desgracia, Kakashi siempre mantenía su actitud altiva, así que Danzou solo pudo conversar con Tsuki. Luego de que Tsuki le contara brevemente las especialidades y gustos de él y de Kakashi, dirigió su mirada a Danzou y preguntó. Danzou-kun, ¿cuál es tu punto fuerte? Tsuki-kun, mi punto fuerte son los ninjutsus. Danzou sonrió. Actualmente, me especializo en los jutsus de Toton, estilo tierra, en los que tengo cierto dominio. La verdad es que ya había oído hablar de las excelentes actuaciones de Tsuki-kun y Kakashi-kun en el frente. Ambos tenéis una gran capacidad ofensiva, lo que encaja perfectamente conmigo. Si luchamos en equipo, vosotros solo tendréis que centraros en atacar, y yo os cubriré con mis jutsus de Toton. ¿Oh? ¿Eres experto en Doton? Kakashi alzó las cejas. Vayamos al campo de entrenamiento a probar tu dominio del Doton. De acuerdo.
Kakashi quería comprobar su fuerza, y Danzou aceptó sin dudar. Acto seguido, los tres se dirigieron al campo de entrenamiento de Konoha. Pero Tsuki jamás imaginó que, de camino, se encontrarían con tres nins vestidos con el uniforme de Kumogakure. Sin duda, el examen Chunin estaba a punto de comenzar, y las delegaciones de las distintas aldeas ya estaban llegando a Konoha. Esos tres nins de Kumogakure parecían ser genins que iban a participar en el examen. Así que cuando Tsuki, Kakashi y Danzou los vieron, mostraron expresiones de seriedad. Sin embargo, en ese momento Konoha estaba en su apogeo, y esos nins de Kumo no iban a provocar a los nins de Konoha nada más llegar, como hicieron los de Suna en la obra original. Además, aunque los nins de Kumo eran de piel morena y complexión robusta, conocían la etiqueta entre aldeas, y al ver a Tsuki y los demás, se dispusieron a saludar. Pero justo cuando Tsuki devolvía el saludo, notó que entre esos tres nins de Kumo había uno con una fuerza considerable. Recordando la información que le había dado Uchiha Fugaku, Tsuki se acercó directamente a ese ninja y sonrió. Hola, soy Uchiha Tsuki de Konoha. ¿Eres Mo Chenfen de Kumogakure? Así es. Mo Chenfen sonrió y asintió. ¿Quién lo iba a decir? Nada más llegar a Konoha, me encuentro con el famoso Uchiha Tsuki. Se dice que eres el genin más fuerte del mundo ninja. Llevaba tiempo queriendo desafiarte, y por fin tengo la oportunidad. Dicho esto, Mo Chenfen notó la espada Kitetsu a la espalda de Tsuki y alzó las cejas. Tsuki-kun, ¿también dominas el arte de la espada? Sí. Tsuki asintió, fijándose a su vez en la espada que Mo Chenfen llevaba a la espalda. Entonces, vio cómo la sonrisa de Mo Chenfen se ensanchaba. Luego, Mo Chenfen se acercó a él y le dijo en voz baja. Tsuki-kun, ya que dominas el arte de la espada, me interesas aún más. En realidad, Mo Chenfen es el nombre que me otorgó el tercer Raikage-sama. Mi verdadero nombre es Yagami Kaede. ¿Yagami? Tsuki frunció el ceño, mirando a Mo Chenfen con mayor seriedad. Pero Mo Chenfen no tenía intención de seguir conversando con ellos, pues siendo nins de aldeas enemigas, no podían tener mucho contacto. Así que Tsuki los vio alejarse lentamente. Sin embargo, Tsuki prestó especial atención a las palabras que Mo Chenfen había dicho antes, y se giró hacia Kakashi. Kakashi, ten cuidado con ese Mo Chenfen. Al parecer, es un ninja del legendario clan Yagami de Kumogakure. Es un rival formidable. Capítulo 239. Contraataque. ¿Rival formidable? Al escuchar las palabras de Uchiha Tsuki, Ataque Kakashi entrecerró los ojos, mostrando una expresión de gran seriedad. Evidentemente, para Kakashi, el hecho de que ese ninja de Kumogakure, Mo Chenfen, recibiera semejante calificación por parte de Tsuki ya era motivo suficiente para tomarlo en serio. Sin embargo, Kakashi también tenía su propio orgullo, así que cuanto más decía Tsuki que no se debía subestimar a Mo Chenfen, más decidido estaba Kakashi a derrotarlo. Es más, ahora que sabía que Mo Chenfen era miembro del legendario clan Yagami de Kumogakure, su determinación de vencerlo se afianzó aún más. Hay que recordar que, desde que los samuráis abandonaron el escenario de la historia, solo 3 familias de samuráis lograron surgir en el mundo ninja. El clan Ataque de Konoha, el clan Sato de Kirigakure y el clan Yagami de Kumogakure. Para demostrar la grandeza de sus respectivos clanes, estas 3 familias competían en secreto. Ahora que un miembro del clan Yagami de Kumo iba a participar en el examen Chunin, Kakashi sentía que debía derrotarlo para honrar a su propio clan, el Ataque. En cuanto a Tsuki, sus pensamientos eran más simples. Todos los genins participantes en el examen eran rivales a los que debía vencer. Así que, mientras se dirigía con Kakashi y Danzou al campo de entrenamiento para probar la fuerza de Sarutobi y Danzou, el ambiente era algo taciturno, pues todos estaban alerta ante el ninja de Kumo, Mo Chenfen. A continuación, cuando Tsuki llevó a Kakashi y Danzou al campo de entrenamiento, dejó de pensar en Mo Chenfen. Después de todo, Danzou iba a ser su compañero en el examen, y si su fuerza era demasiado escasa, podría lastrar los resultados de Tsuki y Kakashi. Luego, Tsuki y Kakashi se miraron, y Tsuki dirigió su mirada a Danzou. Danzou, ahora Kakashi y yo vamos a probar tu fuerza y ver tu dominio del Doton. Para ser justos, elige tú mismo a tu oponente. De acuerdo. Danzou sonrió y asintió. Tsuki-kun, tu actuación en el frente fue tan impresionante que Sunagakure envió a 20 nins para acabar contigo y no lo consiguieron. Así que seguro que no puedo contigo. Entonces. Dicho esto, Danzou miró a Kakashi y sonrió. Entonces, Kakashi-kun, te elijo a ti como mi oponente. Te arrepentirás. Kakashi sintió cierta molestia, porque las palabras de Danzou daban a entender que su fuerza era inferior a la de Tsuki.
Alguien tan orgulloso como Kakashi no pudo evitar enfadarse al oírlo. Así que, en cuanto Danzou terminó de hablar, Kakashi se dispuso a darle una lección para que supiera de lo que era capaz. Al mismo tiempo, Tsuki, al ver que Danzou había elegido a Kakashi, pensó que su elección no había sido muy acertada. Hay que saber que Kakashi no solo dominaba el estilo de espada-ataque, sino que también tenía cierto dominio del Raitón. Y Danzou se especializaba en Doton, un elemento que precisamente era débil frente al Raitón de Kakashi, por lo que sus posibilidades de ganar no llegaban ni al 30%. Luego, cuando Kakashi y Danzou estuvieron listos, Tsuki se dispuso a presenciar el combate. Kakashi estaba furioso, así que en cuanto Tsuki dio la señal de inicio, su figura apareció frente a Danzou. Gracias a las múltiples misiones que había realizado con Tsuki y los demás, y a su excelente actuación en el frente, Kakashi había acumulado una gran experiencia de combate. Sabía que para enfrentarse a un ninja de técnicas como Danzou, debía acercarse para impedirle usar sus jutsus. Pero, en el instante en que Kakashi se acercó a Danzou, la figura de este desapareció ante sus ojos. Oh. Interesante. Doton. Iwagakure no Jutsu. Al ver desaparecer a Danzou, Tsuki supo que había usado un jutsu de Doton, el Doton. Iwagakure no Jutsu. Escondiéndose entre las rocas, Danzou pretendía que Kakashi perdiera su objetivo. Sin embargo, Kakashi tenía una vasta experiencia y, en cuanto Danzou usó la técnica, partió la roca donde se ocultaba. ¡Pum! Kakashi partió la roca con su hoja de colmillo blanco, dejando al descubierto la figura de Danzou. A esa distancia, incluso Tsuki tendría dificultades para enfrentarse a Kakashi, pues también había estado entrenando duro. Así que Tsuki ya daba por perdido a Danzou. Pero Tsuki jamás imaginó que Danzou resultara ser un ninja de contraataque. Además, Danzou, sabiendo que no podía vencer a Kakashi en un combate directo, comenzó a moverse. Defendiéndose con jutsus de Doton una y otra vez, Danzou lograba salvarse en el último momento cada vez que Kakashi atacaba. Pero salvarse en el último momento solo podía deberse a dos cosas. O Danzou poseía una fuerza muy superior a Kakashi, lo que le permitía escapar, o simplemente no era rival para él y solo podía librarse así. Sin duda, el caso de Danzou era el segundo. Su fuerza era inferior a la de Kakashi, y solo podía defenderse a duras penas con sus jutsus de Doton. Luego, Kakashi y Danzou combatieron 10 asaltos más, y finalmente Kakashi venció. Pero justo cuando Kakashi se disponía a evaluar la fuerza de Danzou. ¿Quién iba a decir que Tsuki se acercaría lentamente a ellos y diría: Danzou, descansa un poco. Cuando recuperes tu chakra, nos enfrentaremos tú y yo. Capítulo 240. Puñetazo bomba. ¿Eh? ¿Otra vez? Habiendo sido derrotado por ataque Kakashi, Sarutobi Danzou no podía evitar sentirse frustrado. Después de todo, él también era un joven élite del clan Sarutobi, pero al enfrentarse a Kakashi, descubrió que ni siquiera tenía fuerzas para contraatacar, lo que le causaba una gran amargura. Ahora, al oír que Uchiha Tsuki decía otra vez, una sonrisa amarga apareció incluso en su rostro. Sin embargo, aunque Danzou pusiera mala cara, Tsuki no tenía intención de dejarlo escapar, y dijo lentamente: Danzou, en el combate de recién, Kakashi estuvo atacando todo el tiempo, así que me resultó difícil evaluar tu fuerza. Ahora serás tú quien ataque, y yo me defenderé para ver cómo manejas el Doton. Dicho esto, Tsuki miró a Kakashi, que estaba a un lado, y negó con la cabeza resignado. Kakashi, lo que queríamos era probar la fuerza de Danzou, no que lo derrotaras. Si te sobra energía, ve a entrenar. En el examen Chunin, no deshonres a nuestra aldea, ¿vale? Yo no soy como esos inútiles del clan Hyuga. Kakashi soltó un bufido y se apartó a entrenar por su cuenta. Tsuki, que debía seguir evaluando la fuerza de Danzou, se quedó a su lado esperando a que recuperara el chakra. En solo 10 minutos, Danzou ya había restaurado su chakra. Pero al ver que incluso Kakashi era tan fuerte, enfrentarse a Tsuki le daba aún más aprensión, por lo que dijo en voz baja: Tsuki-kun, ten piedad, por favor. Bien. Tsuki asintió y arrojó a un lado su espada Kitetsu. Al mismo tiempo, Kakashi, que iba a entrenar, al ver que Tsuki tiraba la espada, sintió interés por el combate. Así que, igual que Tsuki antes, se acercó a presenciar el enfrentamiento. A continuación, tras inhalar profundamente para calmarse, Danzou se abalanzó sobre Tsuki, aparentemente con la intención de luchar cuerpo a cuerpo. Pero Kakashi, que observaba desde fuera, sabía muy bien lo temible que era Tsuki en combate cercano. Así que al ver a Danzou acercarse, negó con la cabeza, pensando que iba a buscarse su propia perdición.
Sin embargo, para sorpresa de Kakashi, Tsuki, frente al ataque de Danzou, solo se defendió. Y al ver cómo Tsuki se defendía, Kakashi entrecerró los ojos. En ese momento, Kakashi notó que Tsuki usaba exactamente el mismo método de defensa que Danzou había usado antes. Tsuki esquivaba los ataques de Danzou con movimientos ágiles, y aprovechaba los momentos en que Danzou no podía encadenar sus ataques para contraatacar y dominarlo. Al ver que a Danzou le resultaba tan difícil siquiera atacar, Kakashi se convenció aún más de que Tsuki se había vuelto mucho más fuerte. Incluso, una chispa de espíritu de lucha brilló en sus pupilas, evidentemente con ganas de desafiar a Tsuki. Luego, al ver que sus ataques no tenían ningún efecto, Danzou miró con seriedad a Tsuki y se distanció. Y Tsuki cumplió su promesa de no atacar si Danzou no lo hacía. Finalmente, Danzou tomó distancia y comenzó a hacer sellos con rapidez. Doton. Doriki. Boom. Boom. En un instante, Danzou completó los sellos y atacó a Tsuki con un jutsu de Doton. Las rocas bajo los pies de Tsuki se levantaron, con las puntas afiladas. Si lo alcanzaban, incluso Tsuki podría resultar herido. Pero Tsuki, que ya había percibido el jutsu con su Shiton, saltó ligeramente para esquivarlo. Al segundo siguiente, ya estaba frente a Danzou, que, sorprendido, solo pudo hacer sellos apresuradamente para usar un jutsu defensivo de Doton. Doton. Dorieki. Pum. Danzou, al ver a Tsuki acercarse rápidamente, usó el jutsu defensivo. Una gran roca se levantó frente a él para bloquear el ataque. Pero Tsuki, queriendo probar el dominio de Danzou en Doton, comenzó a concentrar chakra en su puño derecho. Estilo luna caída. Puñetazo bomba. Ton. 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 Tsuki apretó el puño y lo descargó contra la enorme roca. Acto seguido, la roca que bloqueaba su camino no pudo resistir su puñetazo. Al instante, la roca se agrietó por todas partes, convirtiéndose en fragmentos que cayeron al suelo. Y aunque la roca ya estaba destruida, la fuerza residual del puñetazo de Tsuki no se disipó. Danzou, que se ocultaba tras ella, sintió una fuerza descomunal y salió volando una decena de metros, para terminar cayendo pesadamente al suelo. ¡Qué fuerte! Al ver el poder de los puños de Tsuki, incluso Kakashi abrió mucho los ojos y pensó para sus adentros. Incluso sin usar Kitetsu, solo con la fuerza de sus puños, Tsuki podría derrotar a la gran mayoría de los genins. ¿Acaso Tsuki ya ha aprendido de Tsunade-sama la técnica de la fuerza sobrehumana?